Deo gracias. Soy Alessandro da Silva y en este video seguiremos con temas de música litúrgica. Ya hice 2 videos respecto a más de 40 cantos que no son litúrgicos, que te dejo en la descripción y en la tarjeta. Y también hice uno acerca de las características que deben tener en general los cantos para hacer música litúrgica. Ahora quiero hacer uno respecto de cómo se debe preparar un esquema para poder tener música en la liturgia, y poner algunos ejemplos de cantos litúrgicos para cada momento de la Santa Misa, así como las fuentes de donde encontrar cantos litúrgicos con sus respectivos acordes. Muchas veces cuando un coro se pone a preparar los cantos para una celebración, es muy habitual que empiecen por el principio, que es el canto de inicio, el canto de entrada, y luego en orden se va avanzando por el esquema de la celebración, y van decidiendo qué se canta en cada uno de los momentos de acuerdo al rito litúrgico. Y se pudiera llegar a pensar que todos los cantos tienen el mismo valor o la misma importancia dentro de la celebración, pero no es así. Hay algunos cantos que deben ser privilegiados, a los cuales se les debe poner un especial cuidado y esmero. Pero esto no siempre ocurre en nuestras celebraciones. Y nos estamos refiriendo muy especialmente a los cantos del ordinario. Es decir, los cantos que sea cual sea la celebración, siempre van a estar presentes y tienen el mismo texto. Es decir, no varían. Yendo en orden y para ponerlos de ejemplo, el primero sería el Kyrie, o Señor ten piedad, que es la aclamación a Cristo después del acto penitencial. Luego seguiría el Gloria, que es un canto doxológico, que es la aclamación a la Santísima Trinidad. Luego seguiría el Santo, que es en el canto en el que se une la iglesia triunfante con la iglesia aquí en la tierra, que es la iglesia militante, y que está integrado dentro de la plegaria eucarística. Y el Cordero de Dios, que es el canto que acompaña la fracción del pan. Independientemente del día o de la fiesta que se esté celebrando, los cantos que son parte del ordinario parten del texto del misal y no cambian. Los encontramos tal cual en el misal romano. El ordinario de la misa tiene que ser privilegiado. Hay que darle un lugar especial y debe de ser respetado. No está permitido sustituir los cantos del ordinario, ni cambiarles la letra, ni ponerles ritmos guapachosos, ni cosas parecidas. Y podamos darnos cuenta que ni todos los cantos son igual de importantes, ni todos los cantos tienen la misma función. Los cantos en la celebración litúrgica no es una cuestión meramente estética. En los cantos litúrgicos es mucho más importante la letra que la música. Aunque ciertamente el conjunto deberá resultar en algo bello y armonioso, porque también esa belleza es lo que nos ayuda a entrar a la celebración. Cada canto tiene su función y tiene su porqué, y esa función, sea la que sea, se refiere siempre a la participación de los fieles en la celebración. El canto nos ayuda a entrar en la celebración, a participar de ella de una manera determinada. La belleza de la música y del lenguaje poético que se utiliza nos ayuda a expresar ciertas realidades que con las meras palabras nos sería muy difícil de hacer. Nos lleva a expresar amor, agradecimiento, súplica, alabanza. El canto refuerza y canaliza las actitudes que los cristianos manifestamos en la celebración. Hay cantos cuya función es acompañar un rito, y por tanto esa función es la de ayudarnos a vivirlo. Pongamos por ejemplo el canto de entrada, que es el canto que acompaña la procesión del sacerdote y de los ministros hacia el altar, y de la que hablaremos más a detalle más adelante. El canto de entrada entra en la categoría de los cantos procesionales, y los cantos procesionales son los que acompañan a los ritos. Y los acompañan porque dicen de manera artística lo que está sucediendo, lo que se está haciendo, es decir, lo que se está produciendo en la acción litúrgica. Por eso estos cantos no tienen sentido que continúen ya cuando ha concluido el rito. Continuando con el ejemplo del canto de entrada, este canto debe acabar cuando el sacerdote llega a la sede. Puede ser más o menos largo en alguna misa solemne, por ejemplo en lo que el sacerdote besa el altar y lo incensía, y que la procesión es más larga en cuanto más ministros haya. Y el canto de entrada debe adecuarse a las circunstancias. No tiene sentido cantar 2 estrofas más del canto una vez que el sacerdote ya llegó a la sede. En la misa, los cantos procesionales son el canto de entrada, el de presentación de dones u ofertorio y el de comunión. Estos cantos pertenecen al propio de la misa, lo que quiere decir que son cantos que varían según la fecha propia del día del año litúrgico. Y van a variar según lo que se esté celebrando. Por ejemplo, la fiesta de algún santo, o el tiempo litúrgico, o la fiesta en cuestión. El otro tipo de canto son los cantos que tienen sentido por sí mismos, que no acompañan un rito, sino que ellos mismos son el rito, que son oraciones que están en el misal,
Pensemos por ejemplo en El Señor ten piedad, que es una aclamación a Cristo que sigue del acto penitencial, el Gloria o el Santo, que son cantos del ordinario del misal, de los que ya hemos hablado anteriormente. Son tan importantes que si no se cantan se deben recitar, se debe leer la oración tal cual como esté en el misal, y por tanto no se deben omitir. Caso diferente de los cantos procesionales que acompañan a los ritos. Puede hacerse la entrada o la comunión en silencio y no hay ningún problema. Esto puede pasar en las misas menos solemnes. Y los cantos del ordinario no se pueden acortar ni tampoco se les puede cambiar la letra, porque entonces se perdería su sentido. Un canto especial es el del Cordero de Dios, que pertenece al ordinario de la misa, pero acompaña un rito, como lo hacen los procesionales. El rito que acompaña es el de la fracción del pan. Por eso, aunque no se cante, se debe recitar el Cordero de Dios, y si se acaba antes de que acabe la fracción del pan, se debe prolongar hasta que se acabe esa fracción, aunque en casos normales no debería ser necesario prolongar tanto este canto. Para elegir mejor los cantos adecuados para la celebración, lo ideal sería tener en cuenta en dónde estamos ubicados en el calendario litúrgico. Y es que, aunque por ejemplo para los cantos del ordinario el texto del misal es el mismo y no cambia, la entonación y la musicalización va a variar de acuerdo al tiempo litúrgico. En general se recomienda los cantos más sencillos y populares, de preferencia para el tiempo ordinario, los más recogidos y austeros, casi a capela para el tiempo de Cuaresma y Adviento, que es cuando usamos los ornamentos morados. Incluso la misma instrucción del misal romano indica que para este periodo se debe disminuir uso del órgano y de otros instrumentos, y se pide que no haya momentos de música instrumental, es decir, que la música debe estar únicamente para guiar a los cantores y sostener el canto, no para lucirla. Incluso en este tiempo litúrgico se pide que se cambie el ornato floral que se pone alrededor del altar para que sea más moderado. Si quieres saber qué más cambia en el tiempo de Cuaresma, tengo un video que te dejo en la tarjeta y en la descripción. Por último, continuando con los otros tiempos litúrgicos, los cantos más solemnes y festivos se recomiendan para las solemnidades y durante el tiempo de Pascua y Navidad, que es cuando el sacerdote viste de blanco. Y aquí sí podemos hacer uso de todos los instrumentos musicales litúrgicos y de acordes mayores que nos indiquen la alegría y la solemnidad de la celebración. Y ya entendido esto, podemos comenzar a analizar los cantos que pertenecen al esquema. El canto de entrada es el primero, es el que marca el inicio de la celebración litúrgica, y su objetivo es abrir la liturgia de manera solemne y reflexiva. Ayuda a los fieles a entrar en el estado de recogimiento y de preparación espiritual, reúne a la comunidad al principio de la celebración y nos recuerda que estamos unidos como un solo cuerpo en Cristo, y al cantarlos juntos, los fieles expresamos la unidad y la comunión en la fe. El himno de entrada a menudo se selecciona de acuerdo con el tema o de la liturgia específica del día. La letra debe estar relacionada con las lecturas bíblicas o con el periodo litúrgico que está en curso. Y esto se hace porque nos ayuda a enfocar la atención de los fieles en la palabra de Dios y en el mensaje del día para celebrar dignamente la Eucaristía. Para la Santa Misa estamos reunidos en el nombre del Señor y somos la Iglesia de Dios. La Iglesia está reunida para celebrar la Eucaristía y por lo tanto el canto de entrada debe ser un canto en el que la asamblea pueda participar, ya sea bien cantándolo completo o cantando al menos el estribillo o coro. Lo que no debe pasar es que la asamblea se quede muda en ese momento, porque si no el canto perdería su función y no contribuiría a crear una asamblea. La selección de cantos para la entrada puede variar según la parroquia y el día litúrgico o la tradición local, y como veíamos, los cantos de entrada tienen el objetivo de preparar a la comunidad para la celebración de la Santa Misa y enfocar la atención en el tema litúrgico del día. Por ejemplo, si la fiesta del día es de la exaltación de la cruz, y pues la antífona de entrada refiere que debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor y hace referencia a la carta de los Gálatas, entonces el canto de entrada ideal sería Nosotros hemos de gloriarnos, de Francisco Palazón. O algún otro canto que hable del triunfo del Señor en la cruz. También pudiéramos usar cantos más generales en el tiempo ordinario, siempre y cuando manifiesten la unidad y el carácter procesional que se debe tener al caminar o peregrinar o avanzar hacia Dios. Por ejemplo, Vienen con alegría de Sacerdeo Gavaraín. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría.
Hablando de este compositor, fue muy prolífico, pero también es muy importante mencionar que en algunos países o lugares se les ha sacado del cancionero por una situación muy delicada. Lamentablemente el padre Cesáreo Gavarain se vio envuelto en casos de abuso sexual, y en Estados Unidos sí se eliminó su uso de todas sus composiciones y de sus adaptaciones musicales. Algo que también se puede mencionar es que no todas sus composiciones son litúrgicas. Por ejemplo, hizo un cover de Oh Lord, What a Morning, que es el que conocemos como Juntos como Hermanos, y ese canto no es litúrgico, ya que parte de un canto que no fue compuesto para la misa. Recordemos que para que un canto sea apto para la liturgia, su letra debe estar basada en el misal y en las escrituras, debe estar en sintonía con la doctrina y fe católica y debe haber sido compuesto exclusivamente para la liturgia. Y los covers no cumplen este último punto. Las acusaciones contra el padre Cesáreo no vuelven antilitúrgicos sus cantos directamente, pero sí pueden herir la sensibilidad de la comunidad donde se vivieron sus abusos, y por eso es mejor marcar distancia. Y también hace que se ponga la lupa sobre toda su obra, porque podría haber composiciones que podrían haberse visto influenciadas por un sentir no guiado por el Espíritu Santo o el de la Iglesia. Otra de sus composiciones, que son casi 500, es la de Pescador de Hombres, Oh Señor, me has mirado a los ojos, o La Barca. Esta no es una composición antilitúrgica, pero llega a ser empleada en un momento no adecuado. Por ejemplo, aquí en México es muy común que se use como canto de comunión, pero no es un canto eucarístico, sino de envío, por lo que debería usarse al final de la misa. En estos casos se debe aplicar lo de separar al artista de su arte. Los errores y pecados cometidos por el padre Cesáreo no deberían echar por tierra todo su trabajo de evangelización que hizo con la música. Como el escándalo de Maciel no debería ensuciar a todos los legionarios de Cristo y a sus obras, ni las acusaciones contra el padre José Kentenich destruir toda la obra de Schoenstatt, y así con otros ejemplos. Regresando a lo de si su obra se debe omitir, cada diócesis y conferencia episcopal pueden indicar qué cantos o instrumentos musicales están prohibidos para la liturgia en su territorio. Y si no hubiera en la diócesis una prohibición respecto a las composiciones del padre Cesáreo, dependería de cada coro si eligen dejar fuera o no sus composiciones que sean litúrgicas. Por ejemplo, en el caso de la diócesis de Querétaro, el padre Cesáreo es considerado en la lista de compositores litúrgicos y su obra no está prohibida. Regresando a opciones de cantos litúrgicos para entrada, otra opción de canto sería la de Qué alegría cuando me dijeron, de Miguel Manzano, que se basa en el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O Vamos cantando al Señor, de Juan Antonio Espinosa. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. O Pueblo de Reyes, de Lucien Deis. Y por ejemplo, Caminaré en presencia del Señor, de Juan Antonio Espinosa, está basada en el Salmo 114 y es muy recomendable en Cuaresma y en misas de difuntos. Te dejo un par de listas con cantos de entrada y antífonas cantadas en la descripción y en el comentario fijado. Siguiendo con la misa, después del acto penitencial se canta el Señor ten piedad, o por su nombre en griego, Kyrie eleison. Cada aclamación se repite 2 veces a modo de respuesta, pero puede repetirse más de esas 2 veces, siempre y cuando no se altere el texto ni se añadan palabras. Un ejemplo de esas repeticiones sería en el gregoriano, en el Kyrie de la misa de Angelis. O uno más contemporáneo sería el musicalizado por Monseñor Frisina. En este canto se aclama a Cristo como Señor y se pide su misericordia. La expresión Kyrie eleison, como mencionaba, es griega, y esta lengua se ha conservado en varias liturgias. Señor ten piedad es una frase breve, es una oración suplicante, en la que se expresa nuestra confesión de fe por el señorío de Cristo y pedimos su misericordia hacia nosotros. Él es el Kyrios, el Señor,
que eres rico en misericordia. No debe extrañarnos usar palabras en algunas otras lenguas litúrgicas, como el griego, el hebreo o el latín, porque en la misma misa ya cantamos Aleluya, que significa alabemos en Yahvé, y está en hebreo, o decimos Amén, que significa así sea, y está en latín. Con toda naturalidad se puede decir o cantar Kyrie eleison o Christi eleison. Este canto podría llegarse a omitir si se lleva a cabo la aspersión con agua bendita por parte del celebrante y en lugar de cantarse Señor ten piedad, se entona un canto que acompaña la aspersión y terminado ese canto, de pie y con las manos extendidas, se dice la oración conclusiva de la bendición. Y ya terminado esto, cuando lo marque el misal, se canta o se reza el himno de gloria. Respecto al texto de este canto, de Señor ten piedad, se debe considerar que existen musicalizaciones que decían Señor ten piedad de nosotros. Y lo ideal sería que renováramos nuestro repertorio y dejar de entonar esas musicalizaciones. El motivo es que en 1989 esta aclamación fue simplificada en la segunda edición del misal romano y dejó de ser Señor ten piedad de nosotros y se convirtió en Señor ten piedad simplemente, sin el de nosotros. Parte del motivo de esto era para pedir piedad por todos, no solo los que estaban presentes en la Santa Misa que se estaba celebrando. En el momento del cantar el Kyrie, es un momento solemne que requiere una entonación de recogimiento. No es un canto triste, pero sí es un momento de recogimiento y de seriedad, ya que clamamos e imploramos misericordia con humildad y recogimiento. No es un momento pachanguero, por lo que por ninguna razón debemos hacer lo que sea un canto rítmico. Debemos evitar panderos y otras percusiones. Se recomienda que sea un canto sobrio y austero. Es un canto cristológico, ya que las tres aclamaciones son a nuestro Señor Jesucristo. La liturgia latina conservó la petición en la lengua griega para enfatizar la confesión y proclamación del señorío de Cristo resucitado sobre la humanidad y su historia. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de entonar el Kyrie sería usar tonos o acordes menores, el no usar demasiados rasgueos, sino mejor usar arpegios o ritmos lentos y darle su lugar. Esto quiere decir no pegarlo con el Gloria, porque no es un popurrí. Lo ideal sería hacer una pausa al terminar el Kyrie antes de comenzar el Gloria. En la descripción te dejo una lista con más ejemplos de Kyries litúrgicos como este de Miguel Manzano. Señor, ten piedad. Como veíamos, el siguiente canto es el Gloria o Gloria a Dios en el cielo. El Gloria es un himno antiquísimo, es muy antiguo, es venerable y es con el que la Iglesia, ya congregada con el Espíritu Santo, glorifica al Padre y glorifica y le suplica al Cordero de Dios. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. El hacerlo constituye un abuso a la liturgia, un abuso litúrgico. Este canto no se canta todos los días, está reservado para las fiestas y solemnidades, así como para el domingo, que es solemne por excelencia, por ser el memorial de la Pascua, es el día del Señor. La excepción para los domingos es dentro de los tiempos penitenciales, como la Cuaresma o el Adviento. Si tuvieras dudas de si se debe o no cantar el Gloria en cierto día, el misal lo indica. Y como veíamos, este himno se canta después del Señor ten piedad o Kyrie, pero cuando la misa inició con una procesión, así como en el caso de la aspersión del agua, la procesión ya tiene un carácter penitencial. Por lo tanto, se omiten los ritos iniciales y el rito penitencial. Y en cuanto el celebrante y los ministros suben a la sede, al altar, se procede de inmediato a cantar el Gloria. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la fiesta de la presentación del Señor. Ahora, no porque un canto diga Gloria o Gloria a Dios, es un canto apto para este momento de la misa. Cantos como Gloria in excelsis Deo, de Johann Sebastian Bach, o Gloria in excelsis Deo, que es el villancico, o el Gloria salvadoreño, entre algunos otros ejemplos, no por usar la palabra Gloria, significa que puedan usarse litúrgicamente. Esto porque no contienen el texto completo del misal. Y de igual manera, si se hace una paráfrasis o se modifica en gran medida el texto original, aunque se incluya parte del texto original del himno de Gloria, deja de ser un canto litúrgico,
por haber sido deformado. El Gloria pertenece a los cantos del ordinario y, como se parte del ordinario de la misa, tiene el valor del rito o del acto, por lo que se debe recitar la oración o debe ser cantada, como lo indica el numeral 37 de la Instrucción General del Misal Romano. Y este debe ser un canto entusiasta, festivo, en acordes mayores, en los que participa el pueblo dándole gloria a Dios. Aclamamos a Cristo, glorificando a la Trinidad. Cantamos la gloria de la santidad del Señor. Versiones más antiguas de este himno mencionaban en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, porque proviene de la traducción latina del Evangelio de San Lucas. Antes de las versiones del misal en las correspondientes lenguas vernáculas, allá por la época de los 80s, y tras la reforma litúrgica del Vaticano II, había dos traducciones oficiales al español. Una decía a los hombres de buena voluntad y otra decía a los hombres que ama el Señor, partiendo estas de la misma interpretación del texto en latín. En las versiones vernáculas se podía tomar una u otra según el idioma. Por ejemplo, el italiano mantiene la idea directa del latín, di buona volonta. La traducción española dice hombres que ama el Señor. El portugués dice hombres por el amaos. Y es muy similar a la traducción que se hizo al español. La cuestión aquí es que, por un lado, la buena voluntad indica que es un corazón abierto a Dios, que da de sí. Pero si la paz de Dios depende de nuestra buena voluntad, sería algo que podemos obtener por méritos. Pero la paz de Dios es una gracia, es un don, que recibimos aún sin merecerla, y se da según su voluntad. Y con la traducción, a los hombres que ama el Señor, se da a entender que Dios da su paz a quien Él quiere dársela. ¿Cuál de las dos traducciones es la correcta? Podríamos decir que ambas. ¿Cuál es la que debemos usar al cantar en misa? La que diga el misal de nuestra lengua. En el caso de nosotros que hablamos español, sería hombres que ama el Señor, ya que esta sería la versión litúrgica. En la descripción y comentarios te dejo un par de listas con glorias litúrgicos, como este de Palazón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. O este otro de Gabaraín. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Recordemos que debemos usar completo e íntegro el texto del misal para que el himno de gloria sea litúrgico, y se puede repetir como coro entre cada estrofa: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Continuando con las partes de la misa, llegamos a la aclamación antes del Evangelio, en la que se canta Aleluya, que es una expresión de júbilo que quiere decir alaben a Yah o a Yahvé. Esta aclamación es parte del propio de la misa. Si el Aleluya no se canta, puede omitirse, pero no se debe recitar. Cuando es muy solemne la misa, puede volverse a cantar Aleluya al terminar la lectura del Evangelio, mientras el sacerdote regresa al altar y da a besar el evangelario al obispo o al sacerdote que preside la celebración. Un ejemplo de Aleluya muy bello sería el Aleluya para misa melódica de Alejandro Mejía, o el Aleluya, 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 aleluya. el Aleluya en modo 4 gregoriano. Dejo dos listas con aleluyas litúrgicos en la descripción. Ojalá que con eso se pueda dejar de lado el aleluya que usa los acordes de Karen Lafferty, comercializados por la disquera evangélica Maranatha Music. En la siguiente parte de misa tenemos la presentación de los dones. Al comienzo de la liturgia eucarística se lleva al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es cuando los fieles presentan estos dones y acompañan la procesión con el canto del ofertorio, que se alarga por lo menos hasta que los dones han sido colocados sobre el altar. Si el sacerdote termina de lavar sus manos, debemos terminar lo antes posible el canto del ofertorio. En los signos del pan y vino, el pueblo fiel pone su propia ofrenda en las manos del sacerdote,
la cual se pone sobre el altar o la mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística. En el pan y en el vino representamos la ofrenda que es nuestra vida, para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y que se convierta con Él en una sola ofrenda espiritual agradable a Dios. Cuando decimos fruto de la tierra y el trabajo del hombre, viene ofreciéndose el empeño de los fieles en hacerse a sí mismos obedientes a la palabra de Dios y buscar convertirse en un sacrificio agradable para Dios Padre Omnipotente. Este canto va a ser más idóneo cuanto más se parezca a la fórmula que aparece en el misal, que ofrece el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y el vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. En este canto se puede hablar de entregar también nuestra propia vida, entregarnos a nosotros mismos, mientras conserve la esencia de hablar de las ofrendas. Te presentamos el vino y el pan, de Juan Espinosa, es un clásico que se acopla a la intención del texto del misal. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Otro ejemplo sería usar este pan y vino de Carmelo Andosaín. Este pan y vino, Señor, se transformará. O esto que te doy, de Eduardo Ortiz Tirado, o algo. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Lo más reciente sería Hemos entregado, de Gesed. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. De igual manera te dejo en la descripción y en el comentario fijado 2 listas de reproducción con cantos para la presentación de dones. Y continuando, y al llegar a la plegaria eucarística, hemos llegado al centro y culmen de toda la celebración. Es la parte más importante. Es una plegaria de acción de gracias, de alabanza y de consagración. En la plegaria eucarística se da gracias a Dios por toda la obra de la salvación, y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sentido de esta oración es que toda la congregación de fieles se una con Cristo en el reconocimiento de la grandeza de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La plegaria eucarística tiene varias partes, siendo la segunda la aclamación, que proclama todo el pueblo con el sacerdote. En esta aclamación, en la que toda la asamblea se une a los coros de los ángeles y a las voces de todos los santos que ya están presentes ante el Señor, cantamos junto el himno de Santo o Sanctus. Esta pieza sobrepasa todas las demás del ordinario en dignidad y en importancia. Lo que veíamos, no todos los cantos en la misa son iguales. El himno del santo proviene de textos bíblicos, lo que lo hace que sea un himno particularmente sagrado. Junto con los salmos, que también son textos bíblicos, son el himno más antiguo de nuestros cantos de misa. Suprimir el texto bíblico del misal, o reducirlo, o sustituirlo por un canto cualquiera, aunque sea de alabanza, es uno de los errores más grandes que podemos cometer en la liturgia. Debe buscarse un ritmo de interpretación que nos centre en lo que está ocurriendo. Nos estamos uniendo a las jerarquías celestiales para alabar a Dios desde aquí en la tierra, diciendo lo mismo que los serafines. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Un error común es mutilar esta alabanza y no repetir la palabra santo 3 veces, por ejemplo, o para cortarlo, que de por sí es muy breve, no decir bendito el que viene en el nombre del Señor, o sustituirlo con otro canto. Por ejemplo, está el santo, 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 dicen los querubines, que es un canto muy popular en Centroamérica sobre todo. Un ejemplo del santo litúrgico es el de Alejandro Mejía, para la misa melódica. O el del padre Carmelo Andosaín. Santo, 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 santo es el Señor. De igual manera, dejo en el comentario fijado y en la descripción la lista de reproducción con varias otras opciones. La oración del Señor, o Padre Nuestro, se reza en conjunto entre los fieles y el sacerdote. Y esta oración también puede ser cantada.
por múltiples motivos, como evitar ritmos no litúrgicos o desconocidos para la feligresía, o por querer hacer más breve la misa, en varios templos no se canta, sino que se recita. Y ambas opciones, tanto cantarlo como recitarlo, son válidas según la instrucción general del misal romano en el numeral 81. También en el documento Musicam Sacram se indica que si se va a cantar en latín, se deben utilizar las melodías ya existentes, y que para cantarlo en lenguas vernáculas, como sería el español, deben usarse solamente las versiones que han sido ya aprobadas por la autoridad territorial, es decir, por la diócesis o por la conferencia episcopal del país. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo. Según el mismo punto 81 de la instrucción general del misal romano, también se puede cantar la doxología final, que es la que dice después de la oración del Señor: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y es que esta doxología implícitamente vuelve a tomar las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, ya que glorificamos su nombre, pedimos la venida de su reino y buscamos el poder de su voluntad salvífica. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Independientemente de si se recite o se cante el Padre Nuestro, debemos asegurarnos que se utilice de manera íntegra el texto del misal. Y como en los otros cantos, te dejo un playlist con opciones litúrgicas, recomendando de antemano la versión del Padre Nuestro de Antonio Espinosa o la de Carmelo Erdosaín y la de Francisco Palazón. Después del Padre Nuestro y el signo de la paz, el sacerdote parte el pan eucarístico. Es el momento de la fracción del pan, en el cual se lleva a cabo la súplica al Cordero de Dios, que se canta durante este momento. La invocación acompaña la fracción del pan, por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta que haya terminado el rito. Eso sí, la última vez debe concluirse con las palabras "danos la paz". Algo que aclarar, por los muchos abusos que ocurren en esta parte de la Santa Misa, es que no existe un canto de paz. Esto en el rito romano o latino. Y esto fue confirmado por la Congregación para el Culto Divino y para la Disciplina de los Sacramentos en una carta circular que emitieron en 2014. Y por lo tanto no debemos agregar un canto para el momento de dar la paz, ni tampoco debemos usar el Cordero de Dios para dicho fin, ya que el Cordero corresponde a la fracción del pan. De hecho, deberíamos dejar de intercambiar saludos en cuanto comience ese momento, ya que la mirada debería estar puesta en el altar, en lo que está ocurriendo ahí. Otro abuso, también mencionado en la misma circular, incluye el que los fieles se desplacen a lo largo del templo para intercambiar el saludo de paz con múltiples personas, o que el sacerdote abandone la sede del altar para dar la paz a los fieles, o que el momento de la paz sea aprovechado para dar felicitaciones o pésames. La súplica al Cordero de Dios, que es Cristo mismo, es muy breve y dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, con la petición: ten piedad de nosotros. Hay que tener cuidado con que se diga que quitas y no decir que quita, ya que estamos dirigiéndonos directamente al Cordero de Dios con esa súplica. Podemos repetir esta súplica cuantas veces sean necesarias durante el rito de la fracción del pan, hasta que concluya. Pero la última súplica debemos asegurarnos, como decía previamente, que debe decir danos la paz. Este canto puede ser en lengua vernácula o en latín, donde es llamado Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y continuando con las partes de la misa, mientras el sacerdote comulga el Santísimo Sacramento, se inicia el canto de comunión, que debe continuarse mientras se distribuye la comunión de los fieles. Y si se va a tener un canto de poscomunión, el canto para la comunión debe ser terminado oportunamente para darnos tiempo de llevar a cabo este canto. Algo a considerar es que el coro también debe tener oportunidad de comulgar. Para el canto de comunión, lo recomendable es usar como referencia la antífona de comunión
que marca el gradual romano, o algún otro canto adecuado que esté aprobado por la conferencia de obispos. Por otra parte, cuando no hay canto, se puede decir la antífona que está propuesta en el misal antes de distribuir la comunión a los fieles. Los cantos para el momento de la comunión deben ser eucarísticos. Se recomienda que estén basados en la antífona, como mencionaba, y que vayan de acuerdo al tiempo litúrgico. Pero lo central, lo esencial, es que sea un canto eucarístico, como una espiga de Cesáreo Gavarain. La espiga volando el sol. Y ya con eso iríamos en una dirección correcta. Otra opción podría ser Corpus Christi de Gesed. Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado. O Milagro de Amor de Betsaida. Jesús, aquí presente de forma real. Y dejo una lista con más cantos de comunión. Y si bien el misal no contempla como tal un canto final o canto de salida, al concluir la Santa Misa, después de la bendición, suele aprovecharse para entonar algún canto mariano o algún canto alusivo a la fiesta o solemnidad del día, como referencia al santo o al día de la liturgia que se está celebrando. En este canto, que se entona después de los ritos finales, se lleva a cabo mientras el sacerdote y los ministros se retiran hacia la sacristía. Y por ejemplo, para estos cantos, en el Domingo de la Misericordia podría entonarse Misericordes Sicut Pater como canto de salida. O podría entonarse algún canto mariano, algo relacionado a la misa del día. Te dejo listas de reproducción con ejemplos de cantos de salida en los comentarios. Y con esto concluiría el repaso de los cantos que sí se pueden cantar en misa, explicando las diferentes partes de la misa donde se puede o se debe incluir un canto, qué características deben tener los cantos que acompañan estos momentos. Y he de mencionar que la información del profesor David Ureña Segura me fue de mucha utilidad para dar con estas listas de reproducción que contienen cantos para los diferentes momentos. Por último, quiero recalcar que hay varios autores católicos para música litúrgica, como Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Alejandro Mejía, Cesáreo Gavarain, Aguayo, entre otros. Estos son autores de música sacra y cuentan con varios cantos propios para la celebración eucarística, y son totalmente católicos. Pero igual hay algunos que no cumplen, y por eso hay que formarse para poder separar el trigo de la paja, ya que para que un canto sea apto para la liturgia, su letra debe estar basada en el misal y en las escrituras, y debe estar en sintonía con la doctrina y la fe católica, y debe haber sido compuesto exclusivamente para la liturgia. Por ejemplo, los covers o las parodias no cumplen con este último punto y por eso no deberíamos usarlos. De mi parte sería todo, y como siempre te dejo las fuentes consultadas en la descripción del video, al igual que algunas de las listas de reproducción y versiones digitales para que puedas descargar los cancioneros. Si este video te ha sido útil, interesante y quisieras que llegara a más gente, por favor compártelo. Y si quieres estar al tanto de más videos de temáticas similares, suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales. Y si hay algún tema en particular que te gustaría que se abordara, no olvides dejarlo en los comentarios. Se despide de ti Alessandro da Silva, recibe un fraternal abrazo en Cristo y que Dios te bendiga.